Bienvenidos al programa de Empty Your Bucket Plan en español. Estamos en Colombia y, más importante, estamos aquí en la casa de un buen amigo, de una persona a la cual yo admiro demasiado. Es una persona innovadora, una persona con un pensamiento dinámico. Y en esta conversación van a conocer unos datos muy interesantes de lo que es poder llegar al triunfo y lograr cosas grandes y lo que requiere eso. Estamos aquí en la casa del fundador de Grecorromano, que es una compañía de gimnasios al aire libre aquí en Medellín. Y tenemos a Nacho como invitado al programa y nosotros invitados a su casa. Nacho, gracias por permitirnos entrar a tu casa. Qué bien, hombre, Jorge. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Pues, no todas las veces se presenta esto. Claro. Y esta es la primera vez y con un amigo. Entonces, esperemos sacarle el mejor provecho a esto. Claro que sí. Nacho, bueno, digamos que desde el principio cuando nos conocimos, siempre me llamó mucho la atención tu manera de pensar y esa manera muy específica de pensar, pienso yo, lo que te ha llevado a crear Grecorromano y muchas otras cosas, mucha innovación que has creado en el mundo de los gimnasios y bueno, sos una mente muy dinámica. Entonces, hace mucho tiempo tenía pensado esto de traerte al show y hacerte unas preguntas porque muchas de las personas que nos ven son personas que están interesadas en eso, están interesadas en progresar, en crecer. Y creo que esta conversación va a ser una muy poderosa, donde van a poder sacar unos puntos y unas ideas muy puntuales hacia lo que ustedes estén haciendo. En este caso, Nacho es el fundador de Grecorromano, que es una compañía de gimnasios al aire libre. Nacho, cuéntanos un poquito de dónde eres. ¿Eres originalmente de aquí de Medellín? Sí, de Medellín, del municipio de Bello, del barrio Niquía. ¿Y naciste acá y siempre has estado acá? Nacido y criado acá en Medellín. Ok. Nacho, y bueno, esta pasión por los negocios, por la innovación, hablábamos antes de empezar la entrevista de que más o menos empezó a la edad de los 15 años, ¿no? Pues aquí haciendo recuento, yo creo que fue antes, porque recuerdo cuando estaba en primero de primaria, nos colocaron a hacer un trabajo de manualidades con unos palillos de dientes y yo hice una casita muy bonita con una verja, la recuerdo todavía en este momento. A mí se me quedó grabado eso, estaba en primero de primaria. Y desde ahí empecé como buscarle el trabajo de manualidades, consultar en televisión que podía hacer cosas que enseñaban. Esa fue la inquietud, el trabajo manual, el trabajo creativo, por ahí empezó todo. O sea, ¿y cuántos años tenías en ese tiempo? En ese tiempo tenía unos 7 años. Unos 7 años, o sea que viniste de fábrica ya con esa predisposición hacia la creatividad. Pues mira, una cosa, aquí también, mi papá era mecánico de una empresa textil. Mi papá siempre me llamaba a mí para que le ayudara a hacer las cosas, a reparar, y uno a regañadientes iba, pero todo eso es lo que me ha servido, porque él reparaba cosas y si había algo malo se inventaba la forma. Yo creo que desde ahí empezó, desde mi papá. Es interesante como esa formación que nos dan desde chiquito, que en el principio no lo vemos como de pronto una disciplina de parte del papá, pero que ya te estaba formando y que bueno, obviamente había una predisposición genética ahí para las cosas creativas, las cosas manuales. Tu papá te empieza por ese lado y luego me contabas una historia que me pareció muy impactante porque, digamos, especialmente en este tiempo, los muchachos hoy en día se quedan en la casa hasta los 35, 40 años, pero ya tenías una independencia financiera a los 15 años. ¿Cómo empezó eso? Pues sí, a partir de... Yo practicaba fútbol, era muy delgado, era muy flaco realmente. Quería como ser pues, más grueso, tener algo de músculo. Ya después me dio por entrenar karate, kung fu precisamente, cuando estaba en el colegio. No me llenó. Y ya luego empecé con un librito de Charles Atlas que mostraban ejercicios que podían hacer de tensión dinámica. Me dio por hacer ejercicios de esos, incorporarle pesas. Empecé con pesitas en el tiempo de avena, cuáquer o tarros de saltines. Los llené con cemento, les coloqué una varilla, una barra y empecé a adaptar ejercicios de esos. Por ahí empezó prácticamente todo. ¿En qué año fue eso? Yo tenía más o menos alrededor de unos entre 14 y 15 años. Tenías 14, 15 años y ese año... Estamos hablando del 76. Del 76.
O sea que, digamos que más o menos Charles Atlas estaba, él es contemporáneo con Arnold. No, Charles Atlas es más... Salió antes. Es más atrás. Ok. Charles Atlas es más o menos de los años 50. Ok. Me imagino que ya igual en ese tiempo, pues el fisiculturismo había tomado vuelo en Estados Unidos. ¿Cómo era ese ambiente acá? ¿Qué era lo que se movía acá desde ese ámbito? Pues era hasta casi no bien visto, porque le decían a uno, no, va a hacer ejercicios con pesas, se va a volver chiquitico, no va a crecer. No haga ejercicio que queda chiquito. Y me decían, no, vea, como yo era bajito de todas maneras, yo soy bajito, me decían... yo no tengo nada que perder. No, les decía, vos sos más bajito, pero yo soy más grande, le respondía yo. Sí. Vos eras más alto, pero yo soy más grande. Así respondía. Entonces, con ese librito, a los 15 años, empezás a crear tus propias mancuernas con cemento. ¡Wow! Y bueno, entonces por ahí empieza ese proceso, empezás a hacer ejercicio, vos me imagino, pero también a la misma vez me imagino que empezás a crear curiosidad ante la gente a tu alrededor y de pronto la gente te empieza a preguntar, hey, ¿cómo me pongo así? ¿Cómo estás vos? Pero hay algo muy curioso que recuerdo. Yo empecé a hacer ejercicio y a deformarme también, porque me empecé a trabajar más un músculo que otro, entonces un brazo más... Recuerdo algo muy grande, que no había simetría, hacía mucha abdominal, una cantidad de ejercicios, y los músculos de la espalda, los lumbares, se me desarrollaron mucho. Parecía como una tortuga. Y después empezar a hacer ejercicios como para poder bajar eso, entonces me tocó inventar ejercicios para eso, y me fue cambiando realmente, porque tenía como... Entonces necesitaba era equilibrarme. Empecé a estudiar una serie de cosas, me suscribí a una revista de México, Fuerza y Salud, por ahí empecé fue a hacerme autodidacta en este cuento. Y lo que iba aprendiendo de eso, pues iba practicando. Ya luego unos amigos vieron de que yo estaba haciendo ejercicio y les decía pues que les enseñara. En ese tiempo, el tiempo de vacaciones del colegio, yo buscaba empleo. Yo no me ponía mucho a jugar, y no buscaba empleo. Por ahí cerca en las empresas, había muchas empresas por la casa, y buscaba empleo. Y esa plática que ganaba, la invertía era comprando discos de pesas y barras, y empecé a hacer ejercicio en la casa ya con eso. O sea, ya evolucioné de las pesas de cemento a las pesas de hierro. Y después ya me dio la curiosidad viendo aparatos de las revistas que me suscribía, de cómo hacía los diseños de aparatos. Entonces me llamó la atención de eso, me ha gustado dibujar, lo que aprendí en el colegio, muchas cosas de perspectiva y cosas así me sirvieron del dibujo. Y empecé a hacer unos bocetos, buscaba elementos materiales en una chatarrería, cosas de segunda, y empezaba a crear estructuras, donde un vecino que nos hizo las rejas de la casa, las puertas, era conocido del barrio, le dije, quiero esto y esto así, y le doy las medidas y lo cortaba, y yo estaba pendiente de eso, como lo quería yo, como lo estaba viendo en las revistas. Y eso fue mis primeros aparatos, y ahí empezó pues ya a llegar gente. Recuerdo que pues, era una banquita muy débil y con alguien de acá de Medellín, Samuel, era el bombero, le decían el bombero, entrenando calentaba con 85 kilos y esa banquita ahí mismo se abría de patas. Sí. Me tocó colocarle un tensor. Entonces, todo tipo de cosas fueron llevando a que conocieron más lo que yo hacía en la casa. Y entonces, en el solar de la casa fui haciendo aparaticos y llevando más gente. Estuve como 35 personas. Iban llegando allá y yo les entregaba un fichito. Cuando se les cobraba 15 pesos clase. Y así ya después canjeé con otra persona las clases porque era un cerrajero para hacer más aparatos y fui acondicionando el primer gimnasio allá al aire libre dentro de mi casa en el solar. O sea, que a medida que veías que habían unas necesidades, iba supliendo esas necesidades. Sí, el banquito se dobló, entonces hay que ponerle un soporte. Las pesas no funcionan así, entonces vamos a hacerlo de tal manera. O sea que te apasionaba el deporte, pero también te apasionaba como básicamente lo que es los sistemas de ejercicio y ya empezabas a crear cosas desde ahí. Bueno, entonces empezás a entrenar gente, me imagino que eso empieza a coger popularidad, la gente te empieza a llamar, empiezas a entrenar, básicamente estás como personal trainer, ¿sí? Estás entrenando a la gente, ¿cierto? Y estás combinando eso con la innovación, pero en ese momento lo estás utilizando más para tu propio uso, ¿no? Y no sabía cómo que era el término innovación en ese tiempo, estaba muy pequeño. Pero eso fue lo que me ha llevado, o sea, es estar inquieto a las cosas, no conformarme con lo que veo, ver que puede algo mejor.
yo tengo la curiosidad de que llega algún aparato, alguna cosa rara, por una que sé, yo digo, pues yo puedo hacer esto diferente aquí, lo puedo adaptar a este tipo de cosas, lo mismo en la empresa, adapto cosas constantemente. Hay una cosa muy interesante porque pues yo me crié en Estados Unidos, yo me crié en Nueva York, de padres paisas, yo nací acá, me fui con 1 año, y una de las cosas que muchas veces de pronto entre la familia, entre los mismos amigos se ha comentado, es que no, JT, es que vos tuviste la oportunidad de salir del país y por eso has podido progresar, pero es muy interesante ver a alguien como vos que nunca ha salido de acá y más sin embargo se sabe, basado en tu historia, que eso no es verdad, o sea, el que quiere puede, ¿cierto? Y es como esa innovación que has tenido, inclusive acá donde mucha gente dice, no, aquí es muy difícil salir adelante, y creo que eso es válido hasta cierto punto. Yo digo, el que la hace acá la hace en cualquier parte del mundo, porque sí hay unas limitaciones que de pronto que no las hay de pronto en Estados Unidos o en otros países subdesarrollados, pero esa innovación estaba en vos desde muy temprana edad y eso te lleva básicamente de empezar en tu casa haciendo tus mancuernas a ¿qué? ¿A dónde vas después de eso? ¿Cuál es la conozco una progresión persona ahí? y también le encarretaba este tipo de cosas, también tenía un gimnasio en la casa. No era muy público, pero lo tenía en la casa y le gustó lo que hacíamos, entrenábamos juntos. Después dije, ¿por qué no nos asociamos y montamos un gimnasio más grande? Y como yo tenía pues la habilidad de desarrollar el aparato, empezamos a crear más aparatos de esa sociedad. Todavía existe esa otra persona con un gimnasio. Yo no seguí con el formato del gimnasio, sino con el formato de la industria. Sí. Y de ahí empezamos, hicimos campeonatos, visitábamos, hacíamos demostraciones en colegio. Entonces empezamos a difundir el deporte porque era muy mal visto, era muy narcisista. Lo común era el fútbol y otros deportes así básicos, pues el baloncesto. Sí. Y empezamos a darle popularidad y a llamar gente, conseguir gente en los gimnasios. Ya después nos separamos pues de la sociedad. Ya él siguió más bien con el gimnasio y yo seguí más bien construyendo los equipos. Pero ese fue como digamos que una sociedad que te ayudó como a tener visión, como de pronto te sentiste como apoyado por él en ese momento. Ambos tenían como unas cosas en común ahí. Él sigue por el lado del gimnasio, vos seguís más por la parte de crear equipos, etc. Y de ahí me cuentas que de los 15, más o menos estuviste en esa etapa de entrenar gente, crear los equipos de los 15, ¿a qué edad? Eso fue más o menos de los 15 a los... por ahí 23, 24. 24 años. Bueno, estuviste casi, digamos, pongámosle unos 8 o 10 años ahí. Sí. ¿Cuál fue el salto de ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí que te llevó a progresar? Pues una de las cosas fue que mientras estudiaba la carrera, yo estudié sistemas, me fue conociendo otra gente que vio los equipos míos. Alguien lo vio y me dijo, ¿por qué no nos haces esto para una feria que queremos exponer? Una feria de la mujer, recuerdo. Entonces les hice un aparato y alguien que fue a esa feria vio ese aparato, me contactó, porque yo tenía el teléfono ahí, y quería unos aparatos para un gimnasio que era muy popular en Laureles. Y se fue encadenando una cantidad de cosas como fabricante. Ya después con entidades como Confama, dieron ese tipo de cosas y le fabriqué varios gimnasios así de interior a Confama. Eso se fue dando así poco a poco. Pero Nacho, de dar el salto a crear tus mancuernas con cemento, a tener identidades grandes ya, hacerte unos pedidos, era porque la innovación y la tecnología estaban. Entonces, o sea, ¿cuál fue el primer equipo que te pidieron? ¿Qué fue lo primero que vendiste? Para vender, ese primero que fue para una feria de la mujer. ¿Pero qué equipo era ese? Era un multifuncional para trabajar 4 personas. Y era con pesas, y era con un fondo en paralela, tenía un abdominal aéreo, tenía una barra fija y tenía una polea alta, una polea baja. Y ese fue el primer equipo que empezó a llamar la atención, pero para tipo negocio, pues, sí. Para fabricar. Ok. Entonces vendes ese primero, te empiezan a hacer pedidos. En ese punto ya empiezas a decir, ¿esto es lo mío? ¿O todavía hay dudas? ¿Todavía estás como explorando? Siempre lo tomaba pues como un hobby. Sí. O sea, de deporte pasó un hobby. Y ya después estudiando, ya estaba terminando ya la carrera, me resultó un trabajo en una empresa muy grande aquí en Colombia, Carvajal. Y lo que necesitaba era aprender también era de ventas. Entonces me llamó la atención porque me han gustado las ventas. Y entonces empecé a trabajar allá
y a formarme en ventas y a vender lo que yo había estudiado, pues sistemas, en sí sistemas no, los computadores. Los computadores. Pero entonces cogí el modelo de los computadores, de computadores personales, cuando eso empezó Apple en ese tiempo, IBM, NEC, vendíamos de eso, Hewlett Packard. Fueron los comienzos alrededor del 85, 86, que fueron con eso. Yo empecé a trabajar con eso ahí. Y di ese modelo de que si se llevaba un computador personal y sus cosas básicas a la casa, ¿y por qué no llevar un gimnasio? Entonces desarrollaron un tipo de gimnasio multifuncional y lo llamé gimnasios personales. Entonces el gimnasio personal pues suplió una cantidad de cosas para que la gente no fuera al gimnasio, que lo tuviera en la casa. Entonces empecé a crear un modelo de negocio detrás de eso y me fue muy bien con ese modelo. Empecé ya después también resultados institucionales, a hacerle a un gimnasio público o a una empresa o a un colegio y se fueron yendo. Ya después vi que se podía ir más comercial y empecé a participar en ferias. Y en la feria ofrecía línea hogar y la gente fue votando eso. Pero una cosa muy interesante que me acuerdo que cuando estábamos hablando aquí preliminarmente, que me llamó mucho la atención y para aquellos que nos están viendo, algo que llamó mucho la atención que me dijo Nacho, me dijo, si vas a ser innovador pero no eres vendedor, mejor no empieces, ¿sí? Entonces, sabías de que tenías que aprender a vender, ¿sí? O sea, eso era algo una herramienta que necesitabas. Lo fuiste y lo hiciste por medio de los computadores, pero lo hacías paralelamente con tus gimnasios, que era una manera muy inteligente, que es mucho de lo que yo le digo a las personas que quieren emprender, es, hey, no sueltes todavía el emprendimiento, no te lances al emprendimiento todavía, las dos cosas, sino tener una seguridad, un empleo que te dé el dinero para sobrevivir mientras que vas con tu emprendimiento. Entonces, muy inteligente, aprendiste a vender y de por sí por ahí vendías gimnasios. Llega una conversación muy puntual con tu jefe en ese tiempo que te dice, no hermano, ¿usted está vendiendo qué? Andamios. Deje de vender andamios, que no me está vendiendo computadores y me está vendiendo andamios. Sí. Pero te fue muy bien, eras tremendo vendedor, estabas ganando premios y llega un momento donde ¿cuál fue esa decisión en ese momento de decir, hey, no, yo voy a dejar de vender computadores y me voy a meter de lleno a lo de los gimnasios? Pues hombre, yo vi claro una cosa, porque yo desde los 15 soñaba con tener una industria, yo la tenía clara desde el principio. Yo sabía para dónde quería. ¿Querías tener tu propia empresa? Sí, porque en los tiempos donde trabajaba en las vacaciones habían sido en empresas metalmecánicas o en otro tipo de negocios o trabajo en encuestas o vendiendo otras cosas. Entonces me iba apasionando no solamente por las ventas, por lo que estaba haciendo, sino que mi familia ha sido de negocios. Entonces tenía esa vena que me gustaba por ese lado, por la familia de mi mamá. Vale, mi papá no de los negocios, pero la de mi mamá sí. Y un tío fue realmente mi modelo a seguir. Él me apoyó y me dijo, venga, tío, tengo esta idea de esto. Y yo dije, no, yo no le voy a prestar plata. Venga, yo le presento al gerente del banco. Me lo presentó, hágale un préstamo a él, yo respondo por él. Le respondí con todas las cosas y él vio las ganas, porque a mí me gustaba emular al tío y lo admiraba mucho por ser muy exitoso, era millonario y quería aprender muchas cosas de él. Entonces la primera fue eso. Y él me apoyó, pero no me dio plata. Él me dijo, se trabaja con los bancos así. Yo respondo por usted, ya usted verá si me hace quedar mal. Respondí todo bien, pero eso fue un impulso también, mirando desde la parte financiera. Ya, ok, entonces te vas del trabajo de las computadoras y ya emprendes de lleno. Pero mire, eso es como me estaba yendo bien, la familia, hombre, trabajar en una empresa muy buena, lo que todo el mundo piensa, esperando la jubilación en una empresa. Y yo desde que entré a la empresa, yo dije, yo aquí no duro 3 años. Porque yo lo estaba utilizando era como un puente de aprendizaje para capacitarme en ventas, para adquirir más seguridad y realmente me tocaba era contactar y hablar con los gerentes de empresas y empresas muy reconocidas. Y yo necesitaba era más confianza, más seguridad. Y esa fue una de las cosas que me sirvió como materia prima para lo que quería seguir, de mi emprendimiento, de construir una empresa. Pues todo lo de atrás me sirvió. Claro, experiencia, aprender a vender, aprender a interactuar con el cliente, aprender a que te dijeran no, porque todo buen vendedor le tiene que decir 9 nos antes de que le digan el 10º es siempre el sí. Entonces aprender a
como a que te dijeran no, que es muy importante, ¿no? Mucha gente en el momento que le dicen no, se apagan y se echan atrás y dicen, sí. no, esto no es para mí. Entonces, bueno, aprendes todo eso, te lanzas, me contabas antes de que empezáramos aquí la entrevista de que de lo tuyo fue, empezaste en las ferias a ofrecer cuestiones, alguien te pidió, ¿qué te pidieron ahí? Pues vea, surgió una primera feria en el 90 con otra persona que tenía un negocio de pilas en un centro comercial, que compartiéramos el stand, lo pagamos entre los dos. Y en esa feria llamaba Feria Deportiva 90, la primera feria que hacían acá en Medellín de deportes. Entonces participé yo y me empezó a gustar bastante. Me empezó a gustar bastante. Me empezó a ir muy bien con esa feria. Esa feria me dio pie para que una persona con base en lo que sin haber fabricado eso se convenciera de que yo podía hacerlo, darme plata anticipada y yo luego responderle con el producto, y después ese producto empezó a venderse ya de más cantidad porque ya había desarrollado experiencia. Esa fue la caminadora. Ese fue un caminador de tipo mecánico. O sea que no necesitaba electricidad. No necesitaba electricidad. Y todo esto básicamente lo maquinaste en tu cabeza, lo dibujaste, ¿cómo hiciste? Porque, por ejemplo, yo estaba en el mundo del ejercicio, yo llevo 23 años en el mundo de los gimnasios, y si a mí me decís, hey, anda a construir una caminadora, que las mismas, pues, porque hasta ya no me da. O sea, eso lo dibujaste, ¿cómo lo hiciste? Vea, todo partió también inicialmente de uno de los trabajos que yo tuve en el montaje de una trilladora de café. Las bandas transportadoras que subían los bultos de café a los camiones eran con ese principio. Incluso yo me traje unos retales de allá cuando trabajaba, que me dieron retales para fabricarle un aparato a mi papá, un caminador. Nunca lo hice, pero me quedó la idea. Cuando alguien dijo que necesitaba una cosa de esa, yo dije, ¿por qué no? Le dije que sí, que yo lo hacía. No sabía cómo. Entonces una de las cosas es que así no sepa cómo, pero tengo las ganas, empiezan a juntarse una cantidad de circunstancias, todo empieza a encajarle, porque ya la mente la tengo trabajando sobre eso. Ya la dejo que trabaje cuando, de casualidad, haciendo otro tipo de cosas, me topé con una persona, tenía un gimnasio, vi en ese gimnasio lo que quería realmente, cogí ese modelo, lo adapté a las necesidades y a los recursos que tenía poquitos recursos, lo desarrollé de una forma creativa y dio resultado. Eso es un concepto que manejan muy bien los japoneses. Los japoneses ven una televisión innovadora americana construida en Estados Unidos, ellos la llevan, se la llevan a Japón, la abren, la miran y dicen cómo podemos innovar. Y en los próximos 3-6 meses compiten con esa marca porque tienen otros componentes que no tenía la televisión inicial. Entonces, y eso es algo muy común en esas personas, o lo que llaman el libro que hablábamos, ¿cómo es? El Disruptor. Disruptor, que es un libro también que yo me lo leí en inglés, y es esa capacidad de poder coger algo que está bueno y hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Entonces viste la caminadora, empezás a vender caminadoras, te empieza a ir súper bien en las ferias. Esa es como básicamente tu manera de vender, es por medio de las ferias. Y empezás a expandir por esa área, pero llega un punto donde algo pasa y se te corta como ese canal de ventas. Y creo que en ese momento me contabas que todo iba bastante bien, financieramente estabas bien, tenías estabilidad económica, tus negocios estaban todos sin deudas, pero se te corta ese canal y entras en una crisis. ¿Es correcto esa secuencia? Listo. Y llegas a un momento donde, como todas las personas que de pronto en algún momento hemos triunfado en los negocios, cometemos el gran error de pensar, no, nos está yendo bien y siempre nos va a ir bien. Y con esa idea empezamos a endeudarnos o a querer el concepto que llamamos en inglés, the grass is not greener on the other side, el pasto no es más verde en la casa del vecino, ¿sí? Y querer crecer, quiero la casa más grande, quiero el carro más... Te metiste en algunas deudas y se te corta como esa entrada que tenías por medio de las ferias y entras en una crisis. Sí. Contame un poquito de esa crisis, ¿qué pasó ahí?
Con esa crisis es por hacerle atención al ego, Mm, por querer notarse más, por querer verse mejor, por querer ser diferente. Entonces, cuando uno lo maneja uno, pues toma decisiones a la carrera. Estaba en mi zona de confort de todas maneras, mm, pero quería más. mm. En cuestión de cosas materiales. Sí, de cosas materiales. Uno pensando es cómo verse mejor. Mm, Entonces, tomé decisiones que después luego me arrepentí, pero que esas decisiones yo creo que eran, así me haya equivocado, eran importantes en la vida, porque fue encontrar otro camino diferente. O sea, uno va en la vida por una autopista, va por un camino muy tranquilo, le tocó desviarse, buscar estrechos, buscar curvas y perder el camino y después volver a enrutarse, es lo más importante, volver a entrar otra vez a la autopista. Eso hice yo por varios años, hasta que encontré nuevamente la autopista, pero encontré una autopista de vía rápida ya. Listo, Nacho, entonces me comentabas que a medida que uno va envejeciendo, poniéndose mayor, uno empieza a cuestionar ese ser superior, como acercarse más a Dios. ¿Pensás tal vez que eso es porque uno empieza a enfrentar su mortalidad? Como el pensar, hey, ¿qué va a pasar después de esta vida? Te empezás a topar con límites, con adversidad. Y yo creo que le hacen falta a uno esas sacudidas. Como quien dice, yo estoy aquí, yo soy tu Dios, vos no estás por encima de eso. Entonces esas sacudidas le hacen a uno a retomar, a repensar. Se desvió uno el camino, otra vez a orientarse en el camino. Yo considero que sí, porque toca a uno con su ser profundo, con su ser espiritual, y lo hace reconsiderar muchas cosas. Lo hace cuestionar si uno si realmente está haciendo lo correcto, lo incorrecto. Porque hay unas cosas que realmente nos infundieron, y a mí precisamente, con respecto al dinero. Recuerdo a mi mamá muy religiosa también, y adopté todo tipo de cosas religiosas con base en mi mamá, donde decía, la ambición rompe el saco. Todo este tipo de cosas normales, o que un rico no va a entrar al cielo. Y me decía, es que, como me gustaba la plática, decía, es que usted parece a esa lectura que decía, que decía Platero y yo, que era un burrito que se llamaba Platero. Entonces decía Platero era porque me gustaba el dinero. Entonces ella veía que la tendencia mía era que me gustaba como los hermanos de ella. Y dentro de eso, pues, dentro de la familia hubo problemas pues, problemas entre los mismos hermanos por dinero. Entonces mi mamá tenía grabados y me lo hacía ver a mí. Entonces son cosas que lo van trabajando a uno. Claro. O sea, yo tenía realmente un sistema, en el sistema de creencias mío tenía como grabado eso. Te gusta el dinero, pero mira que el dinero por aquí no es bueno, lo que te puede pasar. Y en parte hago memoria de que todo ese tipo de cosas, yo hacía algo y muy emocionado, me iba bien y después ya me fue mal. Entonces yo lo asociaba, sería por eso, por la ambición, ese tipo de cosas. Después fue reconsiderando, no, es que eso no son cuestiones de Dios, son errores que yo cometí. De pronto, como decía Stephen Covey, que estoy creyendo que estoy yendo a la pared, pero pues por la pared, pero por la pared equivocada. Entonces, de hasta qué punto estoy equivocado yo con eso. Entonces, me hizo replantear muchas cosas, honestamente. Y una de esas de que yo me estaba alejando mucho de Dios. Entonces lo tomaba así. Esa situación de crisis, de dificultades, de que era una experiencia que realmente me estaba poniendo a prueba. O sea, veo que llegaste a un punto donde estabas buscando los logros materiales, financieros. Llegas a un punto de cansancio, de esa crisis donde trataste tan fuerte de llegar a ese triunfo, lograste, tuviste tu estabilidad económica, luego ves como que se te corta todo y como de pronto, corrígeme si estoy equivocado, como llegas a ese punto de decir, las cosas materiales no llenan y por el contrario me están llevando a esta amargura, y como que te reconectas otra vez a eso que de pronto te decía tu mamá, que lo tenía muy impregnado por lo que había pasado con los hermanos de ella, y empezar como a cuestionar eso de como que, hey, tiene que haber mucho más, que algo mucho más allá que lo material. O sea,
y llegas a ese punto de crisis. Yo tengo un dicho que dice que nadie llega feliz a los pies de Jesús, ¿cierto? Todo el mundo llega en un tiempo de crisis, de cuestionar, de cuestionar su mortalidad, de llegar a sus límites, momentos de adversidad, momentos de frustración. Llegas a ese momento, se te cierran todas las puertas, pero hay una llamada milagrosa que de repente entra, ¿sí? Y es una persona que te propone un negocio. ¿Cómo fue esa conversación? Hombre, esa conversación fue telefónica, me llamó alguien. Pues estaba en el momento, iba en declive, en picada, ya venía hacía 5 años, fue un momento muy difícil de 5 años, pero en el 2008, principios del 2008 más o menos, yo recibí una llamada de alguien. Yo digo que es del Espíritu Santo, no lo conocí, no volví a saber de él, después contactando, nada, no sé por qué. Y quería, como yo fabricaba gimnasios para uso interior en ese tiempo, quería tener un tipo de gimnasio que se pudiera utilizar en el exterior, pero que no fuera peligroso con barras y con discos porque la gente se podía accidentar, porque él quería como promocionarlo con los municipios. Y eso me contactó como un viernes, un jueves o un viernes, pero quería tener la respuesta y la cotización para el lunes. Entonces me puso pues todo ese fin de semana a voltear con eso, ya a crearme eso, pero ¿cómo lo hago sin pesas? Porque ya tenía experiencia de las pesas. Sí. Pero tenía experiencia también en el manejo de tensión con los resortes. Entonces empecé a hacer bocetos a lápiz. Primero crea uno en la mente y después en el papel. Hacer unos bocetos de cómo me lo imaginaba yo. Y le pasé un boceto al hombre. Y después, pues ya le dijo no, y le pasé un precio. Y dijo, no, eso no se nos acopla el precio, necesitamos una cosa como más sencilla. Y dije, no, ya tendría que seguir estudiando más cosas. Entonces empecé a investigar materiales. Eso fue un proceso como de casi, después de que él me dijo a la vez y no me lo volví a contactar y me volvió a decir nada porque no le sonó el precio pues para lo que él quería. 6 meses dejé yo. Y en esos 6 meses yo dije, no, ¿por qué no hago lo que yo hago ahí, lo que me están pidiendo? Porque yo había ido a recolectar información de cómo hacer cosas al aire libre con un gimnasio cercano que era un parque infantil de los niños, que los jóvenes los habían desplazado, convirtieron los aparatos de parque infantil a gimnasio. Yo pasaba por ahí todos los días porque iba para la empresa y lo catalogaba como el gimnasio de los viciosos porque estaban haciendo ejercicios y ese era el formato que había acá en Medellín por todas partes, ejercicios con pesas de cemento en los parques infantiles. Entonces desplazaban los niños para poderse meter los jóvenes. Entonces ya los padres no llevan a esos niños al parque infantil porque pues que tenían un ejemplo de bici. Sí. Entonces siempre lo tenía así en la forma. Vamos a hacer para ser muy directos aquí para que las personas entiendan, especialmente aquellas personas que no son de Medellín o digamos de Colombia, porque las personas de aquí lo entienden muy claramente que los parques de las barras es para los manes que fuman marihuana. Fuman marihuana y hacen barras. ¿Sí o no? Y entonces vos lo denominaste el parque de los viciosos. El gimnasio de viciosos. Desplazaron a los niños porque eso no eran parques de niños. Eso no era para hacer ejercicio. No. Eso eran barras para que los niños jugaran y eso. Y los digamos, entre comillas, los adultos, adolescentes, hacían ejercicio allá y hacían vicio. Desplazaron a los niños. Vos pasabas por ahí todos los días. ¿Y qué te llevó a pensar eso? Empecé a pensar, ¿por qué de aquí no saco como algo diferente que pueda ofrecerle al gobierno? Yo dije, pues, ¿quién es el más rico de un país? El gobierno. ¿Y qué tan bueno que yo pueda dar una cosa para la gente pobre, la gente de escasos recursos, pero que la pague el más rico? Entonces empecé a desarrollar un modelo de negocio con el cual, basado en lo que veía de lo que pasaba en los parques infantiles, entonces tomé fotografías de cómo se veían los parques infantiles, cómo fueron convirtiéndose a gimnasios. A gimnasios en ese tiempo le decían gimnasios callejeros o gimnasios urbanos. Yo fui empezando a adoptar más bien el gimnasio al aire libre. Yo fabricaba gimnasio de interior, pero dije, para el aire libre mejor. Y entonces empecé a crear todo un modelo de negocio a partir de eso y cómo contárselo al sector público. ¿Cómo contar la historia? Yo dije, pero si me subo al árbol desde la raíz me queda más difícil. Voy a empezar con los alcaldes. Pero uno conseguirse una cita con alcalde que le pare bolas es muy difícil.
Entonces me tocó, bueno, empecé, ¿por qué no? Pues yo soy del por qué no. Sí. Voy a contactar esto y voy a pedir citas. Ahí empecé a pedir citas y me fueron dando citas. Así me tocaba hasta esperar 2 o 3 horas haciendo la antesala y listo, me reunía encantados con la idea. Claro. Todos sí, pero nadie se metía la mano al bolsillo. No, nadie le daba miedo. Y entonces, precisamente del municipio donde yo me crié, en Bello, logré una cita con el alcalde, le conté todas las cosas. Nadie en su tierra es profeta, pero yo rompí el paradigma ahí. Fue el primero que confió en mí. Y a partir de eso empezamos a implementar unos gimnasios. Yo le conté toda la historia a él. Y de ahí se formó el modelo. Ya otras entidades vieron esa semilla y ya lo quisieron replicar en todas partes. Prácticamente fue el de gimnasio de última generación que se creó hace 13 años. Y de ahí para acá se siguió regando como verdolaga en playa, como se dice. O sea que esa escritura de Mateo 13:57 que dice que nadie es profeta en su propia tierra, rompiste ese paradigma porque estás acá no te has ido y aquí has triunfado, o sea que aquí te creyeron. Ese argumento muy interesante y esa manera de pensar marketing intuitiva, porque me imagino que en ese momento no lo habías leído, sino que dijiste, bueno, ese argumento se puede plantear de tal manera. Primero vamos a entrar con una estrategia Peter Pan, ¿sí? Que es, le quitamos al rico para darle al pobre. Dijiste, el cliente, el mejor cliente es el que tiene la plata, el gobierno tiene la plata, pero entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que venir con una historia, contar una historia provocativa, llamativa, que produzca como ese deseo de hacer el bien, que es lo que los gobernantes y los políticos dicen querer hacer. Entonces vas donde ellos y esa conversación, me imagino yo, corrígeme si estoy equivocado, funciona de tal manera. Lo que pasa es que estos muchachos le han quitado los parques a los niños, allá no hacen sino meter vicio, los papás no quieren llevar a los hijos allá, vamos a limpiar la ciudad, vamos a darle un gimnasio a esta gente para que le devuelva los parques a los niños y esto es una propuesta de salud para la ciudad. ¿Fue así? Sí. Pues el concepto era crear un impacto social y ese impacto social era mostrando cuál era la realidad y cómo crear nueva realidad, o sea, cómo crear espacios especiales para los jóvenes. Entonces, le damos una solución, o sea, que simplemente no era el trabajo de pesas, sino un trabajo cardiovascular, trabajo de flexibilidad, de manera que pudiéramos integrar toda la población, no solamente los jóvenes. Si tenemos un vaso con agua sucia, la mejor forma de limpiarlo es empezar a echarle agua limpia. Sí. Y eso fue pasando. Los sitios que eran concentrados de consumo de drogas, fue llegando gente y se fue generando otra cultura de que se apropiaron del espacio, ya podían llevar los muchachos, la novia, porque no estaban los viciosos ahí, ya los de los vicios se iban más retiraditos de ese sitio y ya podían ir también los adultos mayores. Entonces se creó un gimnasio realmente poblacional, incluyera toda la población. Después fuimos incluyendo que también la gente con movilidad reducida, después ya integramos jóvenes, adultos, gente con movilidad reducida. Después dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos generación de energía? Nos fuimos metiendo una cantidad de cosas y ha sido, pues, no hemos parado, no vamos a parar. Increíble. En la tumba tal vez. Y de ahí sigue porque esto es un legado. Increíble, hermano. Entonces, ¿quién fue el primero que te creyó? El alcalde del municipio donde yo me crié. De Bello. De Bello. Después de tocar las puertas con muchos alcaldes del área metropolitana, muy bacano, muy bonito, a la palmadita en la espalda, pero les daba susto. Te hago una pregunta que no sé si de pronto la has considerado. ¿Pensás que de pronto ese alcalde de Bello tuvo receptividad a tu mensaje porque vio que eras un muchacho de allá también y bueno, y obviamente vio que era una buena idea, pero hubo como esa conexión, ese rapport entre ustedes dos por él ser el alcalde de Bello y vos ser una persona que salió de allá? En parte sí, pero también en parte de las cosas que me diferencian a mí es la confianza en sí mismo. Yo hablaba y vibraba con lo que hacía y convencía, o sea, el factor seguridad para mí es más importante. Yo lo que trato de desarrollar a mis hijos. Después de que ellos desarrollen seguridad y confianza, se pueden defender solos. Antes no. Entonces, eso ha sido un factor muy importante, la seguridad en sí mismo. Hay una seguridad que es una seguridad en falso, que es aquel que se la cree sin ninguna clase de méritos para sostener esa confianza y esa certeza. ¿De dónde salía tu certeza
si apenas estabas comenzando. Pero es que yo ya tenía una experticia de los Ya 15 venías, años. Claro, ya venías con esa Todo trayectoria. eso, cada cosa que hacía me generaba confianza. Entonces yo podía hablar con propiedad, yo podía vender un gimnasio a alguien nomás con las palabras, sin imágenes. Sí, pero ya lo habías hecho, ya venías con esa trayectoria. Entonces yo aproveché la experiencia de los gimnasios de interior y la llevé al exterior. Entonces empecé a mirar cuáles eran las debilidades que podía tener al exterior y empecé, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono el vandalismo? ¿Cómo soluciono la intemperie? ¿Cómo hacemos de que los equipos no se vean tan fáciles que los puedan llevar? Todo ese tipo de cosas. Porque me comentabas que en el principio eso era con los gimnasios al aire libre, uno de los miedos era que se robaran las cosas, que las vandalizaran. Y me parece muy interesante porque cuando estábamos hablando de eso, pues ustedes pusieron una cantidad de protocolos de seguridad para que no se robaran las cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? Antes nos exageramos. La gente fue desarrollando tal sentido de pertenencia por lo que la administración pública le estaba dando, de que realmente los cuidaban. Si dañaba alguna cosa, la guardaban y nos llamaban porque ahí estaba el teléfono. Ve, dañó esto y esto, ligamos y le cuadramos eso. O sea, este es nuestro gimnasio y lo vamos a cuidar. Ese es el sentido de pertenencia. Qué bien. Y la otra cosa importante de que fue un voz a voz, se fue regando. Claro. Eso se fue regando. Entonces le pedían los alcaldes ya dentro de la campaña lo que estaban haciendo era promover ese tipo de gimnasios como parte de prebenda para ellos. Muy interesante. Actualmente, ¿sabes cuántos gimnasios has creado acá dentro dentro de Colombia? ¿Cuántos gimnasios? ¿Cuál es ese número? Ya pasa más o menos de 700 gimnasios al aire libre. 700 gimnasios al aire libre. Más de 42.000 metros cuadrados de superficie ocupados en eso. En un lugar donde todo es calculado. De pronto por ahí te han llegado con alguna estadística, aunque yo he escuchado por ahí que el 99.9% de las estadísticas son mentiras, pero no te han llegado con una estadística por ahí de pronto de que basado en tanto gimnasio al aire libre, tanto acceso al ejercicio, se haya disminuido el vicio, se haya disminuido el crimen. ¿Tenés alguna, de pronto has llegado a...? Pues no como estadísticas, pero sí como conceptos, porque la gente asiste con confianza ya a este tipo de cosas. Y otra de las cosas importantes, la persona puede tener el momento de consumo, ir a hacer ejercicio, pero esa ansiedad con el ejercicio físico le baja adrenalina, entonces la persona puede salir a no hacer nada, ninguna fechoría, porque la descargó dentro del ejercicio. Interesante eso, hermano. Nosotros hemos hecho videos dentro del canal de nosotros acerca de la molécula milagrosa. Y la molécula milagrosa es un concepto que se ha manejado entre científicos que dice que cuando los músculos se contraen, sueltan una molécula en el cuerpo, una química en el cuerpo, que es como si fuera una farmacia. Y ayuda contra la depresión, contra el trauma, contra situaciones cognitivas que la persona pueda estar teniendo. Inclusive hemos tenido historias dentro de nuestro canal de personas que, incluyéndome a mí, yo tuve un trasfondo un tiempo con las drogas y lo que a mí básicamente, obviamente primero para mí estuvo Dios, pero lo que fue para mí una plataforma importante fue el ejercicio y la nutrición, y eso fue lo que me quitó mucha de esa ansiedad y mucho de eso. Sería muy interesante a largo plazo crear una encuesta, ¿no? De saber qué impacto está teniendo porque yo lo sé, así esa encuesta no exista todavía. Yo estoy casi seguro que hay muchachos que como vienen de barrios difíciles, donde hay acceso a las drogas y de pronto en un tiempo no había acceso al ejercicio porque no podían pagar un gimnasio, ahora de repente Grecorromano pone un gimnasio en el barrio de ellos y ya ellos decían, no, yo me voy a poner juicioso a hacer ejercicio, empiezan a hacer ejercicio y tiene que haber más de una historia por ahí de muchachos que dicen, no, me pusieron ese gimnasio ahí y anteriormente yo me iba con los amigos a fumar marihuana y dejé eso y me puse a hacer ejercicio y mi vida cambió. Estoy casi seguro que hay historia tras historia sobre eso. O sea que ese impacto social se ha sentido. Me parece muy interesante de que sí has sido profeta en tu propia tierra, de que aquí te creyeron, aquí creciste, o sea, aquí ha crecido tu negocio. Grecorromana sigue innovando. Ustedes tienen una serie de innovaciones tremendas. Tienen las bicicletas que se alimentan... generan energía con sus propias calorías. Generan energía.
Están los códigos de barra donde las personas pueden escanear y ver cómo se hace el ejercicio. Has creado videos de cada ejercicio para cada aparato. Seguís innovando por ahí. De repente nosotros teníamos, no vamos a hablar del pasado, tenemos un proyecto pendiente en la Florida donde es una temperatura difícil, de calor, 40 grados casi todos los días, donde hay mar, donde de pronto el aire inclusive trae sal por el mar. Y empezaste a crear unos equipos galvanizados en calor, en caliente, que eso no lo daña nadie. Le has cambiado, los bancos ya son en un plástico que... Explícame un poquito de esos conceptos que has creado. Sí, pues la idea es con los materiales. He estudiado y experimentado materiales porque de un año a otro hay muchos cambios. Tenemos que ir a ese ritmo porque quieren copiarnos todos pues, realmente. Pero bueno, como dice el dicho, los pioneros llevan las mejores tierras. Sí. Entonces hay que ir adelante con eso. Claro. Hemos pegado de ciertos detalles de presentación, detalles de diseño, detalles de materiales, para diferenciarnos también de eso. A la vez que también hacemos... en esos materiales, digamos, como el plástico, nosotros utilizamos un plástico reciclado para algunos equipos todavía, que son de una línea más económica, pero para una línea premium más profesional utilizamos ya estructuras modulares con diseños de espaldares y asientos que son fabricados en moldes de soplado o moldes de inyección para incorporarse a las máquinas. Entonces, la apariencia puede ser superior, la ergonomía es superior y con el tiempo no se van decolorando que hay que volverlos a pintar, sino que ya tienen pues protección UV. Ya son pigmentados, entonces en esa parte ha cambiado mucho. No podemos llevar elementos tapizados, elementos blandos como poliuretano, que hay otras empresas que han imitado con poliuretanos, pero eso no es el material para el sol, se despedazan fácilmente por la temperatura, pero tenemos equipos que han trabajado ya 10, 12 años y todavía intactos esos materiales. Es más, estamos restaurando equipos de hace 8 o 10 años, los dejamos como nuevos otra vez, seminuevos, desarmamos completamente tornillo por tornillo, pieza por pieza, lo restauramos de nuevo y le alargamos la vida por 10 años más. Increíble. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha dado resultados dentro de la administración pública, entonces están haciendo inversiones ya para crear más gimnasios y restaurar los otros para tener una vida útil más grande. Como ha sido realmente esto ha sido una bandera ya política. Recuerdo una persona cuando estaba iniciando me dijo, esto es tan bueno, y era un candidato al Consejo de Medellín. Esto es tan bueno que sirve para campaña política. Decía eso. Y en realidad lo han demostrado porque en épocas de campaña nos buscan concejales para llevarles el programa al barrio o al municipio, o nos buscan los alcaldes, o nos dicen, vea, es que este fue un compromiso del alcalde, estamos cumpliendo este tipo de cosas. Ayer me pasó precisamente un video del municipio de Pailitas, le hicieron toda una estatua con una mancuerna así, podemos hasta tomar eso, con una mancuerna así, un gimnasio hermoso, con calistenia, con street workout, con discapacitados, con torres cardiovascular, hermoso. Entonces mira que cada vez le están invirtiendo más, y ese es un municipio alejado, se llama Pailitas, en el departamento de Cesar. Entonces simplemente ya tenemos una gran semilla ya. Sí. Y así empezamos, sembrando una semilla. ¿Y ese gimnasio lo hicieron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. ¡Wow! Increíble. Ayer lo inauguraron. Bueno, hermano, hay un concepto dentro del mercadeo que se maneja que yo lo utilizo demasiado en ejemplos, y es que en inglés hay un dicho que dice the riches are in the niches. Yo sé que me entendiste. Básicamente dice que en los nichos es donde está la separación, lo que diferencia, ¿no? Obviamente, pues te has diferenciado de una manera increíble, y ese concepto de mercadeo es el océano rojo y el océano azul. Y el océano rojo básicamente dice que en el océano rojo es donde están todos los tiburones, es más, donde están todos los competidores. Todo el mundo está compitiendo por el mismo pedacito, ¿no? Y por eso el mar está rojo. Pero en ese mar azul está azul porque no hay tiburones, no hay competidores. Te has metido completamente en un mar azul porque todo el mundo está enfocado en los gimnasios interiores, y básicamente cogiste un concepto que no es solamente un concepto bacano, porque es muy bacano entrenar a las afueras, sino que también lo utilizaste como algo social, ¿sí? como un impacto social, y te metiste con
con el cliente era. que la tiene, ¿cierto? Que es el gobierno. Entonces, primero que todo, pues felicitarte por la innovación, porque seguís innovando, porque has creado dentro de lo que haces, estás en un mar azul, un nicho muy separado, muy diferente. Sé que vas a seguir creciendo. ¿Cuál es el futuro de aquí a 5 años? O sea, vos que sos una persona de visión, ¿dónde ves a Grecorromano en los próximos 5 o 10 años? Pues yo parto del concepto Primero, yo. Lo primero para mí es conservar el equilibrio. Si yo quiero ver a Grecorromano a futuro, quiero estar ahí. Para mí es cuidar la salud. Entonces, lo que yo quiero es lo que yo siento con la actividad física, lo que me ha proporcionado en salud, en bienestar. Yo quiero es que la gente sienta lo mismo. Entonces, por eso trato de, con estos gimnasios, que la gente lleve ese bienestar, que se sientan súper bien haciendo ejercicio, con energía, con vitalidad. Eso ha sido, yo creo, que el componente más importante. Quiero que los otros sientan lo que yo siento. En 5 años, es difícil decirlo porque cuando uno piensa un año estoy cambiando completamente todo. Yo me estoy moviendo rápido y una porque viene detrás de mí. Si yo me quedo quieto, dejo de correr, el perro me muerde. Claro. Entonces no quiero dejarme morder el perro. La otra porque siempre hay la posibilidad de hacer algo mejor. Claro. La otra porque el mundo está cambiando a una velocidad y variedad de productos, lo que usted quiera, de todas las marcas. Pues no me puedo dormir, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero yo no pensaba en lo que va en este momento cuando estaba hace 10 años que iba a llegar a este punto. No me lo imaginé. Simplemente voy a ir haciendo. Los resultados van dándose. Pero no puedo proyectarlo así exactamente. Claro, lo que básicamente te escucho diciendo es que, o sea, tu ideal es ser un producto del producto, ¿sí? O sea, eso que sentís, esa vitalidad, esa energía que te trae el ejercicio, ese estilo de vivir, lo has querido compartir con los demás para poder dar un poquito de eso que vos sentís. Estamos aquí en tu casa y tenés equipos que has creado vos mismo, o sea, aquí entrenas casi todos los días. Yo sé que sos un tipo que se levanta temprano a leer, a alimentar tu mente, a alimentar tu espíritu, tu cuerpo. Y eso es lo que estás diciendo, querés compartir eso. Creo que te quiero hacer una mejor pregunta. Si te levantas mañana, sí, poner los pies en el piso, te levantas y de repente no sabes qué pasó, pero te despertaste y todo lo que algún día soñaste ya se cumplió. Desde la perspectiva negocio, vos sentirte realizado, ¿qué sería esa cosa? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se vería? Yo utilizo algo que me sonó desde hace mucho tiempo y lo llevo muy adentro. La primera es, si a mí me toca morirme en este momento, considero que valió la pena haber vivido. Si no es el momento, tengo mucho sueño, muchas cosas para realizar. Y la tercera es, qué tan bueno que uno sea digno de ser imitado. Yo lo que quiero llevar esto es a otra generación. En este momento ando preparando a los hijos para que reciban la empresa y lo vengo desde pequeño, por el gusto por los negocios, por la organización, por la disciplina. Todos aquí en la familia, sin obligar a nadie, fueron adoptando el modelo del ejercicio, el deporte, la alimentación, buscar el equilibrio. Eso les he recargado a ellos. Se están dando los resultados, pero quiero llevarlo a otras generaciones. Quiero dejar ese legado. Ese legado de que la gente, como el eslogan nuestro, es darle vida a tus años. Por los años que tenga, pero denle vida, denle salud. Y el concepto que nosotros tenemos como nuestro propósito realmente es que contribuimos a llevar bienestar y salud a millones de personas por medio de los gimnasios al aire libre. Es el legado que yo quiero llevar a la gente. O sea, Nacho se despierta mañana y básicamente se da cuenta de que todos tus 3 hijos están adoptando una vida saludable basada en el legado que vos les has dejado. Hay una empresa que sigue generando no solamente empleo, sino salud. Y si todas esas cosas se cumplen y generación tras generación eso sigue dándose,
la misión de Nacho está cumplida. Sí, yo me voy pues bien servido. Hasta el momento, como te digo, si me toca partir en este momento, valió la pena, todas las cosas. Mira que es interesante porque cuando me decías, cuando yo empecé la pregunta decías todo parte de mí, ¿sí? De pronto muchas personas pueden decir, pero eso es como una meta egoísta, parte de mí, pero lo que estás básicamente diciendo, porque hay mucha gente que yo le he hecho esta pregunta, hey, te despertás mañana y tu negocio está donde vos querés que esté, y te dice, no, estamos en 7 continentes y tenemos proveedores en todo el mundo y estamos creando y nuestro negocio llegó a la bolsa, etcétera. Pero mira que lo que estás diciendo básicamente es de un valor intrínseco que dice un legado. Sí, no es lo material, sino es la salud de adentro hacia afuera. Mi familia, impactar a mi familia y luego poder impactar generaciones por venir por medio de la salud. Algo muy, 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 muy inspirador. Desde el momento en que nos conocimos, me pareciste una persona increíblemente interesante. Todas las mañanas sin falta recibo tus mensajes de motivación con una constancia increíble. Y bueno, y quiero decir que aquí no solamente hay muchos ejemplos de emprendimiento, sino unos ejemplos de vida muy, muy bonitos que se han integrado con todo lo que haces. Y te quiero felicitar por el legado, por todo lo que has hecho, porque no solamente inspiras al emprendedor, sino que aquí hay unos ejemplos de vida muy bonitos. Y creo que vas a seguir creciendo, vas a seguir impactando. Es muy bonito ver lo que has hecho en esta ciudad y te quiero felicitar por eso. No solamente sos una persona que es automotivada e independiente, pero que reconoces que una dependencia en Dios es importante y eso todavía es más bonito, dice mucho de tu carácter, de la persona que sos. Y bueno, aunque yo me haya creado en Estados Unidos, yo soy 100% paisa y tengo un amor por esta ciudad increíble y siempre que he venido acá me ha llamado mucho la atención ver que acá somos innovadores. Esto no se ve en Estados Unidos. O sea, lo que has hecho acá no se ve en Estados Unidos. No es una propuesta que la hay. O sea, sí hay gimnasios al aire libre. De pronto Miami, yo creo que en South Beach hay una playa bastante innovadora que le copió a una en California que se llama Santa Mónica. Muscle Beach, que han mostrado muchos videos de Arnold entrenando Santa allá. Mónica. Y digamos que ahí se ve bien, pero no se ve lo que se ve acá. No, muy distinto. Es muy distinto, ¿cierto? Entonces, esa innovación tan chévere desde acá, donde yo soy, trae mucho orgullo y bueno, felicitarte. Siempre es edificante hablar con vos, muy motivador. Y bueno, desearte mucha suerte en lo que está por venir. Y te quiero dar las gracias por invitarnos aquí a tu casa, a tener esta conversación. Sé que las personas al otro lado van a ser fortalecidas y edificadas por esta conversación. Por último, te hago esta pregunta, Nacho. Hay mucha gente del otro lado que está viendo esta entrevista que de pronto tiene esos sueños de emprender, tienen ganas de formar un negocio. De pronto son personas que tienen ideas, pero todavía no las han podido potenciar. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo motivarías a esa persona? Que no le teman primero a equivocarse. Que se acerquen a Dios y Dios se acercará de forma igual. Que aprendan a confiar en sí mismos, a valorar su autoestima, a desarrollar seguridad. Y la principal, persistir y nunca desistir. Son muchos los tropiezos que hay en el mundo del emprendimiento, muchas decepciones, pero están realmente a lo que llegaron, que realmente aman, son capaces de soportar todo. O sea, que en conclusión lo que me decías antes de empezar y decías, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién está contra nosotros? Romanos 8:31. Y algo que yo puedo ver en toda esta conversación, que es básicamente algo que ha estado muy presente en la conversación y creo que en tu vida, que ha sido esos 3 puntos que nosotros hablamos en el plan de nosotros, que es la claridad, ¿sí? Que es el saber, de propósito, que es el saber lo que quiero, que es la disciplina, que en pocas palabras son los hábitos que te llevan a hacer las cosas un día tras otro, ¿sí? O hacer las cosas que no me gustan, pero tengo que hacerlas. Exacto, la definición de la disciplina.
pero que prácticamente se habla de que la disciplina son hábitos. Mucha gente tiende a ver la disciplina y decir, no, es que aquel es disciplinado y aquel no. Cuando uno va a mirar el disciplinado, que lo que está haciendo, tiene una serie de hábitos que hace diariamente que lo llevan a ser disciplinado. O hace lo que no le gusta al otro. Exacto, exacto. Y por último, esa consistencia. Entonces está la claridad, la disciplina y la consistencia, que siempre hablamos que son los tres pilares del triunfo. La gota de agua taladra la roca. Entonces, para aquellos que están viendo esta entrevista, recuerden que hay que estar claros en lo que quieren. Tienen que tener una claridad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Miren que en la historia de Nacho esto está muy presente desde que él tenía 15 años. Él quería formar empresa. Luego él empieza a formarse de una manera increíble y digamos que providencialmente Dios en su vida pone un papá que le empieza a dar cositas a hacer y a fomentar como esa creatividad en él. Y bueno, y está como esa disciplina, esos hábitos que se forman ahí. Pasa de empleo a empleo, donde aprende a vender, donde aprende a que el cliente le dice que no, donde básicamente tiene que interactuar cara a cara con el cliente, y todas esas cosas dan una escuela tremenda. Y luego está la consistencia. Él llega a un momento donde llega a la cima, donde se siente muy bien, financieramente está bien, tiene una estabilidad económica, todo le va bien, y de repente tiene un bache, entra en una crisis. Y el hombre no se echa atrás simplemente por esa crisis. Yo conozco mucha gente que llega a una crisis y simplemente ahí se detienen. Él siguió adelante y llegó esa llamada milagrosa que le trajo una idea innovadora, del cual no volvió a saber nada de esa persona vino a traerle un mensaje. Nosotros decimos que él dice que fue el Espíritu Santo que le habló y le dio esa inspiración, y ahora Greco Romano existe basado en esa llamada, en esa idea innovadora y esa consistencia que él ha tenido todos estos años. Empezaste con... De -0, porque cuando empecé en la quiebra. ¿Pero llevas cuántos años en esto? Pues alrededor de 45 años. 45 años, esa trayectoria habla de una consistencia tremenda. Entonces, vamos a cerrar así, y corregime si estoy equivocado. Si quieres triunfar en cualquier aspecto de la vida, hay que tener claridad, hay que tener disciplina y hay que tener consistencia. Y fe. Y hay que tener fe, ante todo. En uno mismo y en Dios. Así que bueno, ya saben, si les gustó esta entrevista y no están suscritos todavía al canal, por favor háganlo. Si les gustó este video, les va a encantar este video que está acá. Muchísimas gracias por ver esta entrevista. Ojalá tomen acción, dejen los comentarios y bueno, estaremos en comunicación. Nacho, muchísimas gracias. A ti, con gusto. Chao, chao.